Desabastecimiento de combustibles en Argentina y larguísimas colas para conseguir repostar. ¿Cuáles son las causas que se hallan detrás de esta carestía de gasolina y de gasoil? Veámoslo. Argentina está experimentando un desabastecimiento generalizado de nafta, de gasolina y también de gasoil. Las colas de automóviles esperando a repostar en la mayoría de ciudades del país son larguísimas, lo que pone de manifiesto esta carestía de combustible. Pero ¿por qué falta combustible? ¿Por qué Argentina, al revés de lo que sucede en el resto del mundo, no está adecuadamente abastecida de gasolina y de gasoil? El gobierno kirchnerista de Sergio Massa ha intentado culpar a todo el mundo menos a ellos mismos. Y después, respecto del tema de el origen, es que el fin de semana pasado hubo un 15% mayor de consumo que el mismo fin de semana del año anterior y se produjo un quiebre de stocks para las empresas, así que de alguna manera aspiramos a que se normalice rápidamente. En el día de ayer tomamos la decisión de hacer la compra de 10 barcos, hoy se pagaron 40 millones de dólares, el lunes se pagan otros 40 millones de dólares para garantizar el abastecimiento. Pero esta explicación ya debería resultarnos bastante extraña, porque ha de ser el gobierno el que importe el combustible en lugar de que lo hagan las propias estaciones de servicio argentinas. Si falta nafta y gasoil en las estaciones de servicio argentinas y no pueden comprarlo internamente, ¿por qué no son ellas las que lo importan de fuera? ¿Por qué no compran el combustible en el resto del mundo y lo venden en las estaciones de servicio argentinas? ¿Por qué esa operación comercial la tiene que ejecutar el gobierno en lugar de hacerlo las propias compañías petroleras argentinas? No solo eso, ¿cómo es posible que, siendo Argentina un país productor y exportador de petróleo, falte combustible internamente? ¿Por qué el gobierno lo tiene que traer de fuera y no simplemente lo produce internamente? Pues vamos a intentar dar cumplida respuesta a estas preguntas. En primer lugar, ahora mismo la Argentina tiene uno de los precios de la gasolina más baratos de todo el mundo. Al tipo de cambio real, un litro de gasolina en la Argentina cuesta alrededor de 35 céntimos de dólar, muy por debajo del precio de otros países de la región y también de otros países europeos. Y claro, un precio tan barato del combustible hace que la demanda se mantenga muy fuerte. Pero ¿por qué Argentina tiene un precio tan barato del combustible? ¿Es porque Argentina es muy competitiva produciendo y refinando petróleo? Pues no. El precio del combustible en las estaciones de servicio argentinas es tan bajo porque a finales del año 2022 las petroleras argentinas llegaron a un acuerdo con el gobierno argentino y más en particular con el Ministerio de Economía de Sergio Massa para incluir la gasolina y el gasoil dentro del programa del gobierno de precios justos. ¿Y en qué consiste este programa? Pues que las estaciones de servicio incrementen el precio de la nafta y del gasoil por debajo de la inflación. Es decir, que desde finales del año 2022 el precio de la gasolina en Argentina ha ido aumentando menos de lo que lo han hecho el resto de precios y también, por supuesto, el tipo de cambio real entre el peso y el dólar. De manera que, en términos relativos, el precio de la nafta y del gasoil se ha desmoronado, la inflación se ha disparado, los precios nominales de la gasolina y del gasoil han aumentado mucho menos, el precio real de la gasolina y del gasoil cae. No solo eso, el mismo día siguiente de las elecciones PASO, celebradas en agosto de este año, el gobierno argentino devaluó oficialmente el peso frente al dólar y al mismo tiempo llegó a un acuerdo con las petroleras argentinas para congelar hasta finales de octubre, todo agosto, todo septiembre y todo octubre, el precio de la nafta y del gasoil en las estaciones de servicio argentinas. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduana, la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Este acuerdo implica que el aumento del 12,5% en todas las estaciones de servicio será el último aumento
hasta el 31 de octubre, que de alguna manera entre todos podamos construir un sendero que en este caso significa que al 31 de octubre no va a volver a haber aumentos de nafta y otras naftas, ¿no? Diésel en la Argentina. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que el 31 de octubre no habrá más aumento de combustible, con lo que ello implica, asociado a la estabilidad cambiaria, porque no habrá más aumento en el tipo de cambio y seguirá siendo de 3,50 hasta el 31 de octubre. Por tanto, no solo sucede que desde finales de 2022 el combustible en Argentina ha ido subiendo de precio mucho menos de lo que se depreciaba la moneda, sino que desde agosto ni siquiera los precios han subido. De modo que, de nuevo, la rebaja del precio del combustible en términos reales ha sido muy intensa. Pero ni siquiera esta es toda la historia. Las estaciones de servicio argentinas pueden tradicionalmente vender el combustible más barato que en otros países porque el gobierno argentino, a través de su control de YPF, vende a las refinerías argentinas el barril de petróleo en crudo a un precio más barato que en los mercados internacionales. Es lo que se conoce como el barril criollo. El gobierno y las petroleras argentinas, no solo YPF, aunque sobre todo YPF, acuerdan un precio del barril de petróleo para el mercado interno distinto del precio del barril de petróleo al que exportan a los mercados internacionales. Ese precio del barril de petróleo puede rondar entre los 50 y los 60 dólares ahora mismo, de manera que eso permite que las refinerías compren el crudo más barato que si lo adquirieran en los mercados internacionales y que refinen el combustible también a un precio suficientemente asequible como para que exista un cierto margen de beneficio en las estaciones de servicio cuando lo venden al consumidor final. YPF vende su producción en el mercado interno a precios artificialmente bajos porque la controla el gobierno argentino y no tiene otro remedio que hacerlo. ¿Pero por qué lo hacen el resto de petroleras que operan en el país? Pues porque el gobierno argentino les promete ciertos beneficios de cara al acceso a los mercados internacionales, ciertos beneficios de cara a la exportación. De modo que el resto de compañías productoras de petróleo destinan una parte de su producción al mercado interno a esos precios artificialmente bajos y otra parte a la exportación. ¿Qué ha sucedido durante los últimos meses? Pues que como ha aumentado apreciablemente el precio internacional del petróleo y sin embargo no se ha revisado al alza el precio del barril criollo, la diferencia entre vender el crudo fuera de Argentina y venderlo dentro de Argentina se ha ensanchado, con lo cual cada vez más empresas, al margen de YPF, que producen petróleo dentro de Argentina, han optado por exportarlo en lugar de venderlo en el mercado interno a precios rebajados, artificialmente reducidos. Y aquí nos encontramos con un muy importante cuello de botella. Las estaciones de servicio argentinas solo pueden vender rentablemente, debido a la congelación de precios, el petróleo refinado a partir del barril criollo. Y el problema es que ahora mismo no se venden, no hay disponibles en el mercado interno de Argentina suficientes barriles criollos, porque el incremento del precio internacional del petróleo, que no ha ido de la mano de un incremento del precio del barril criollo, ha llevado a un aumento de la exportación de petróleo e YPF no ha sido capaz de compensar con mayor producción interna esa merma de ventas internas del resto de petroleras que operan en Argentina. Y claro, las refinerías no importan petróleo a precios internacionales mucho más altos porque las estaciones de servicio no tienen capacidad para pagar el precio real de un combustible refinado a partir de un barril de petróleo que cotiza a precios internacionales, dado que sus precios de venta al consumidor final están congelados y han sido muy rebajados. Y a su vez, las estaciones de servicio tampoco tienen ningún incentivo a importar combustible refinado en el extranjero, porque ese combustible lo importarían mucho más caro del precio al que pueden venderlo internamente. Vamos, que el control de precios por el lado de la oferta te reduce la disponibilidad de oferta interna en el país y el control de precios desde el lado de la demanda del consumidor final,
incrementa esa demanda de combustible muy por encima de la capacidad de aumentar la oferta. Mucha demanda e insuficiente oferta como consecuencia del control de precios, desabastecimiento. Y ese desabastecimiento interno no se suple con importación de combustible, porque no es rentable pagar los precios internacionales del combustible y venderlo a los precios controlados internamente. Por eso es el gobierno el que tiene que importar el combustible, porque el gobierno puede pagar ese combustible a precios internacionales y revenderlo a pérdida a las petroleras internas de Argentina para que lo distribuyan a través de sus estaciones de servicio. Como esa pérdida se socializa entre todos los contribuyentes, no es visible para el consumidor. De manera que opera la ficción de que todo este esquema de control de precios que está estrangulando el mercado de combustibles en Argentina puede seguir funcionando en el tiempo. Y no puede. El caso del control de precios del combustible en Argentina y el consecuente desabastecimiento generado por esa irresponsable política económica creo que es un caso muy ilustrativo de la estrategia que está siguiendo el kirchnerismo de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El kirchnerismo está intentando que el ciudadano de a pie no perciba antes de las elecciones todo el daño que el kirchnerismo ya ha generado en la economía. Y para eso está fundiéndose las reservas internacionales, hiperendeudando el país y generando muchas bombas de relojería en forma de controles de precios que van a tener que levantarse en muchos sectores de la economía. Y como todo eso no estalla y no se quiere que estalle hasta pasadas las elecciones, muchos ciudadanos perciben que la situación no está tan mal. Y al mismo tiempo el kirchnerismo de Sergio Massa aprovecha para meter miedo sobre la posibilidad de que gane Javier Milei. Por ejemplo, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la secretaria de Energía del gobierno argentino, del que forma parte Sergio Massa, Flavia Rollón, advirtió de que si ganaba Milei las elecciones, el precio del combustible en las estaciones de servicios podría llegar a duplicarse. Si gobierna Milei, los precios se duplicarán porque Milei es muy malo y quiere incrementarlos. Ahora, si gobierna Massa, los precios se mantendrán más o menos en sus niveles actuales porque no hay ningún problema en el mercado de la producción, refino y distribución de combustible en Argentina, como estamos comprobando ahora mismo. Claro que el precio de los combustibles a corto o medio plazo se va a disparar en Argentina, y se va a disparar gobierne Javier Milei o gobierne Sergio Massa. Pero el kirchnerismo gobernante ahora mismo, Sergio Massa, está intentando mantener la ficción, la ilusión de que es posible mantener el actual statu quo si gana Sergio Massa. Y como ya estamos viendo, las costuras de ese statu quo empiezan a resquebrajarse por múltiples lados. Estás intentando apuntalar un edificio que se está derrumbando para que los ciudadanos no perciban la totalidad de ese derrumbe antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es decir, estás intentando engañar masivamente a los ciudadanos para que te voten y para perpetuarte en el poder. Esa es la estrategia fundamental del kirchnerismo de Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales de Argentina. Que toda la pobreza que el kirchnerismo ya ha generado les estalle en la cara a todos los ciudadanos argentinos al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Si gana Javier Milei, se comerá él el marrón. Si gana Sergio Massa, se comerá igualmente el marrón, pero como presidente de la República. Llegar al poder a lomos del empobrecimiento y el engaño.